Noches a todos los constructores que se están conectando. Veo que poco a poco se están uniendo a esta capacitación. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es de más interesante y habla sobre la cimentación, las bases de una edificación. Todos nosotros los constructores sabemos que lo más importante es la cimentación, porque es lo que al final va a transmitir las cargas, el peso de la edificación y va a volver una edificación segura más que tener una columna o una viga con las perfectas condiciones. Si nosotros no tenemos una base bien hecha, bien realizada, bien construida, va a ser poco o nada nos servirá tener una superestructura en las mejores condiciones. Hoy vamos a hablar cuáles son estas características que debe tener una cimentación, cuáles son estos peligros a los cuales está expuesto una cimentación. Tocaremos casos puntuales y bueno, vamos a empezar de una vez, siempre mencionando de que esta capacitación al final tendrá una certificación de parte de CIDER Perú, mencionando de su conocimiento sobre este tema, y también vamos a brindar un obsequio a los constructores que se queden hasta el final. Recuerden que al final de todas las capacitaciones siempre realizamos una premiación por su esfuerzo, por su dedicación y porque quieren aprender un poco más de este rubro que es importante. También quiero mencionarles de que pueden comentar aquí debajo de qué parte nos están visitando, de qué parte se están conectando a esta transmisión, cuál es el rubro de su trabajo, en qué área se desempeñan, cuál es su especialidad. Todo ello va a ser muy importante porque vamos a poder conocerlos un poco más a ustedes, ver qué ejemplos podemos mencionar, de igual forma de qué región son, de Cusco, de Piura, de Puno, de Loreto, de Lima, de Cajamarca, etcétera, a ver de qué parte nos están visitando de todo el Perú. Y bueno, también veo personas que se encuentran fuera del país. Vemos a Jairo desde Colombia que se está conectando, a Javier desde Piura. Bueno, ya veo que poco a poco se están conectando, ya saben la dinámica para poder conocer un poco de ustedes, saber de qué región nos están visitando. Recuerden compartir esta transmisión con sus compañeros para que todos podamos comprender y entender un poco más de este tema. La cimentación, como les mencionaba, es una parte de la estructura, quizás una de las más importantes, y si nosotros realizamos adecuadamente esta cimentación, vamos a ir por buen camino durante todo el proceso de la edificación. Siempre empezamos con una pequeña historia, algo que yo les pueda compartir, mencionando de por qué es importante comprender este tema. Y aquí les tengo la historia de la señora Ana. Hace unas semanas pude visitarla en su vivienda. Ella tenía un problema con sus muros. Justamente en la parte derecha podemos ver cuál fue el problema. Ahora les reproduzco este pequeño video que pude encontrar, ¿no? Y que sí me parece interesante poder compartir con todos ustedes. Y es este mal que hoy aqueja a casi el 95%, se podría decir, de todas las viviendas que tienen más de 20 años, 25 años de antigüedad. Y es el tema del salitre. Realizar una protección adecuada de la cimentación va a prevenir que esto ocurra en nuestras viviendas de aquí a 20 años, si es que hoy en día estás realizando la construcción de una edificación. No tener estas consideraciones de protección a una cimentación, darle una impermeabilidad para que la humedad del terreno, que siempre existe al menos un poco de humedad, en algunos lugares más que otros. Es por eso que en algunas zonas el tema de salitre se ve con mayor agresividad. Vemos como en este caso cómo es que el tarajero completamente se ha hecho polvo, ¿no? Y se cae. En otros casos no vemos esta magnitud, vemos que hay pequeña humedad en todo el muro o vemos que se está reventando ligeramente la pintura, ¿no? De acuerdo a la humedad de cada región, de cada área, de cada terreno, es que vamos a encontrar diferentes eventos en los muros, pero que todos vienen a ser los mismos, simplemente se modifica o cambia el tema de la agresividad que tiene el salitre en los muros. Y como todos saben, este salitre no nace de la noche a la mañana, nace en un periodo mediano o largo, de largo plazo, y es importante nosotros tener en cuenta en la construcción de nuestra cimentación cómo proteger para que esto no nos ocurra a nosotros y no nos pase lo que le pasó a la señora Ana, que ya tiene este problema, y bueno, realizar la reparación va a ser, digamos, va a afectar a toda su vivienda, al ambiente de por sí, a toda la sala en este caso, y lleva un gasto adicional, lleva un malestar,
Y bueno, el salitre es algo que no vamos a curar al 100%, simplemente vamos a tratarlo y evitar que esto vuelva a salir con la misma agresividad que estamos viendo en el video. Para que esto no nos ocurra, esto y otros problemas que vamos a ver en las siguientes láminas, es por lo cual Consider Perú hemos creído conveniente poder transmitirles y compartirles esta información. Si estás listo, te interesa este tema, bueno, vamos a empezar de una vez con el primer punto, que es el mapa de aprendizaje. Recuerda, si tienen alguna duda, pueden hacerlo aquí en los comentarios. Veo aquí a un casi vecino, Denis de Santanita. ¿Qué tal, Denis? También vemos a Emanuel, que siempre se conecta. Saludos, Emanuel. Tenemos a personas bueno, que se dedican también al tema de la carpintería metálica. El tema de la carpintería metálica también tiene ciertos trabajos que van muy de la mano con la cimentación. En algunas estructuras metálicas, lo que se construye de todas maneras es las bases, la cimentación de esta estructura para que esta se pueda mantener estable digamos, al cargar el peso por la cual fue diseñada. Entonces, mantener la protección de esta cimentación y de la estructura metálica es de la misma importancia. ¿Okay? Vemos a personas que se siguen conectando desde Trujillo, desde Lima, desde Piura, se conectan muchas personas desde Piura. La construcción en Piura está creciendo a gran escala, de igual forma en Cajamarca, según tengo entendido. Bueno, felicitar que pueda haber trabajo para todos y que esto siga creciendo para todo el sector de la construcción. Vamos, espero que se sigan conectando. Recuerden compartir aquí abajo, etiquetar a sus compañeros constructores para que puedan conocer un poco más acerca de esta plática del que hoy vamos a hablar, que son las cimentaciones, cómo darle una seguridad en el momento de realizar las construcciones y también cómo darle una larga vida a estas cimentaciones para que en un futuro no tengamos problemas como lo que hemos visto en la lámina inicial. Ahora partamos con el punto número 1, que son errores en el desarrollo del proyecto. Vamos a tocar cuáles son esos errores cuando empezamos a desarrollar un proyecto, que ya lo vemos después, ¿no? Entonces vamos a conocerlo para poder evitarlos en ese momento. También errores en la ejecución. En algunos casos tenemos unos planos perfectos, pero en la construcción nos encontramos con diversas casuísticas que nos empujan a poder tomar decisiones apresuradas y que esto puede provocar unos daños a la edificación. Vamos a tocar cuáles son esos puntos. Tercero, la calidad y durabilidad de los materiales también, también es importante conocer cómo identificar la calidad de los materiales que vamos a obtener para construir nuestra cimentación. El cuarto, variaciones en el uso de la edificación. Y quinto, variaciones del entorno, ¿no? ¿Cuáles son estas variaciones, estos cambios que pueda significar alguna variación al momento de ejecutar nuestras cimentaciones y que puedan generar un peligro también en un futuro? Vamos a conocer cuáles son estas variables, vamos a aprender un poco sobre este tema para que las construcciones que nosotros realicemos a nuestros clientes sean seguras y duraderas, que es lo importante de toda edificación. Bueno, partamos con errores en el desarrollo del proyecto. ¿Cuáles son estos errores? Vamos a ver cuáles son estos errores. Veamos. Como vemos aquí en la imagen, el primer punto es el desconocimiento del terreno. Si nosotros asumimos datos que no son los reales, vamos a tener muchos problemas al momento de ejecutar el proyecto o cuando ya se terminó el proyecto, vamos a poder ver diferentes problemas en la estructura superficial de nuestra edificación. Un punto es necesario realizar un estudio de suelos, como lo vemos aquí. Es una excavación que se realiza a una profundidad de 3 metros para poder conocer las características de nuestro terreno. Y este estudio de suelos tiene que ir acompañado de la información importante para un especialista de suelo, que es qué edificación se va a construir. Porque de acuerdo a lo que se va a construir, es que él, en base a su experiencia, va a dar recomendaciones para que el constructor lo pueda emplear en el proceso constructivo. Debe realizarse en el mismo terreno de la construcción. Seguramente ya, si se dedican a la construcción buen tiempo, algunas personas se quieren ahorrar este estudio. Y menciono de que ya se realizó un estudio de un vecino o de un familiar que se encuentra cerca del terreno. Lo correcto es que se realice este estudio en el lugar donde se va a construir. En el mismo terreno donde se va a construir, es en esos puntos donde se tiene que desarrollar este estudio de suelos. Otro punto también que es interesante es que nosotros debemos saber más o menos un bosquejo de
cómo se va a desarrollar la vivienda, para que solo o cerca a esta vivienda o al área techada donde nosotros realizamos este estudio de suelos. Por ejemplo, si tienes un terreno de 2.000 metros cuadrados o 1.500 metros cuadrados, debes ya ubicar previamente dónde se va a encontrar la vivienda, la edificación, para que cerca a esta estructura nosotros podamos desarrollar este estudio de suelos. Imagínense si nosotros realizamos el estudio de suelos en cualquier lugar de un terreno amplio, lejano de donde vamos a realizar la estructura. Bueno, el mapeo puede variar y podemos tener también datos falsos o desconocimiento del terreno. Es importante que nosotros mapeemos dónde se va a encontrar nuestra edificación y sea ahí donde vamos a desarrollar este estudio de suelos. Aquí les menciono un cuadro. Este cuadro es de un estudio de suelos que hemos realizado hace algunas semanas. La información que debemos conocer de nuestro terreno y que nos provee un estudio de suelos son 4 puntos en específico. De hecho, que hay mucho más. Vemos la granulometría del cual está compuesto nuestro terreno, pero aquí te menciono los que son más relevantes. Primero, la profundidad de la cimentación recomendada. ¿A qué profundidad vamos a nosotros plantar nuestra cimentación? Aquí pongo, voy a indicarles con un puntero. Este DF que vemos aquí, está en la parte derecha, es la cuota mínima donde nosotros vamos a desarrollar nuestra cimentación. ¿A qué profundidad del nivel 0? Es donde vamos a encontrar un terreno estable y donde nos recomiendan desarrollar nuestra cimentación de acuerdo a los pisos que estamos proyectando construir. Y eso tiene relación con este cuadro que te estoy mostrando aquí. A ver, aquí. Aquí te muestro un cuadro. En este cuadro vemos el desplante, lo que les mencionaba en la parte derecha superior. Vemos que a 50 centímetros la resistencia de nuestro terreno es 1.72, ¿no? A 90 centímetros vemos que el suelo está mejorando y tenemos 2.32. Y a 1,5 metros obtenemos que la resistencia del terreno es 3.20. No siempre va a ocurrir esto, pero vemos que a mayor profundidad encontramos un terreno con mayor resistencia. Ahora, ¿por qué les mencionaba que el especialista en suelos debe conocer cuántos pisos vamos a construir? Porque de acuerdo a lo que nosotros planteemos al inicio construir, es que él nos recomendará para beneficio económico del propietario el desplante que él nos recomienda. Por ejemplo, si nosotros vamos a construir una casa de 2 pisos, seguramente con una profundidad de 1,20 m estamos con una buena resistencia del terreno y no necesitaríamos seguir excavando más profundo para poder encontrar un terreno con mayor resistencia, ya que la vivienda no lo va a demandar de esa forma. Pero si vamos a construir una edificación de 5 pisos, de 7 pisos, entonces sí va a ser muy importante y relevante tener la máxima resistencia y bueno, y ver también la profundidad del terreno, a qué profundidad se va a encontrar, para que al momento de desarrollar el diseño de la cimentación podamos emplear estos datos que son muy relevantes. Ahora que hemos visto un poco acerca del cuadro, bueno, aquí se resume en la parte izquierda. El primer punto es la profundidad de la cimentación. El segundo punto es la resistencia del terreno, la resistencia del suelo. Presencia de agentes agresivos. Esto también es importante, vamos a verlo más adelante por qué. Y análisis estratigráfica, que también vamos a ver de qué se trata más adelante para que lo puedas entender como un gráfico. Estos son los 4 puntos que son muy importantes y que nos van a servir tanto en el diseño como también en la construcción de una cimentación. Recuerda, constructor, nosotros debemos conocer a qué profundidad de cimentación nos recomiendan construir, la resistencia del suelo, la presencia de agentes agresivos y conocer un poco de cómo está compuesto nuestro terreno, que es el análisis estratigráfica que nos provee el estudio de mecánica de suelos. Ahora veamos cuáles son los errores de diseño, qué errores podemos encontrar en un diseño y que si vamos a recibir algunos planos podemos darnos cuenta, podemos analizar, podemos revisar justamente estos puntos. Uno ya cuando revisa muchos expedientes y encuentra consecutivamente los mismos errores, ya no perdemos tanto tiempo en estar revisando de pie a cabeza, simplemente nos vamos en los puntos donde nace el error y desde ese punto comenzamos a verificar otros temas, ¿no? Entonces,
estos errores que hoy te comparto seguramente te van a servir a ti para que tú puedas revisarlo en los proyectos que te vayan a presentar o en los que vayas a participar. El primer punto en el diseño que puede dar una mala construcción o puede provocar que en un corto tiempo existan algunos problemas con la cimentación y que también son propios de realmente de un no diseño. Porque uno cuando diseña conscientemente una cimentación, ya tiene mapeado que esto no debe realizarlo. El problema viene cuando no se diseña y se piensa de que una construcción que tiene un número de pisos similar, en un área similar, vaya a responder de la misma forma con la misma cimentación de otro proyecto. Entonces, es por eso que es importante que todos los proyectos tengan un propio diseño y se pueda plasmar eso en los planos. El primer punto es la excentricidad excesiva o distribución irregular de las cargas. Esto habla de que en una edificación podamos tener que la cimentación no sea correspondiente a la capacidad de carga que deba tener por la edificación, ¿no? Por la altura, por cómo está estructurado la edificación. Si solamente tenemos dos ejes en una estructura, esto ocurre mucho en locales comerciales, en un ancho de 6 metros, solo tenemos columnas en los laterales, en ambos laterales tenemos solo dos ejes, entonces el peso de la edificación solo se va a distribuir entre estos dos ejes, entre estas dos filas de columnas o muros que se contemplen que van a absorber las cargas. A diferencia si tenemos tres ejes, ¿no? Porque esta carga de toda la edificación ya no se va a resolver en 2 puntos, sino en 3 puntos, podamos entenderlos de esa forma. Entonces, a partir de eso, es que debemos conocer cómo es que se está distribuyendo toda la carga de la edificación y que la cimentación sea acorde a eso. Una cimentación con 3 ejes seguramente va a ser diferente a una cimentación con 2 ejes, porque estaríamos recargando todo este peso en simplemente 2 columnas y la estructura tendría mayores dificultades para poder resolver este problema o esta capacidad de carga. Esto es muy importante. Este problema aqueja mucho cuando se realizan copias de diseños y no se realiza correctamente un diseño. Segundo punto es no considerar características de cimentaciones aledañas. No tener en cuenta que, y esto ocurre, este problema que te mencioné, el segundo punto, he visto mucho en laderas, ¿no? En lugares con pendientes muy pronunciadas, donde la cimentación de nuestro vecino se encuentra a una altura superior a la cimentación que nosotros vamos a construir, por lo cual esta cimentación que se encuentra superior puede generar algún empuje, alguna presión a nuestro muro que se puede encontrar en la parte lateral o a nuestra cimentación que se va a encontrar también seguramente muy cercana a ella. Es importante considerar cómo es que está construido nuestro vecino, si compartimos cimentación. Esto ocurre también cuando vamos a vender una vivienda. En viviendas antiguas, en muchos casos, se construían, a grosso modo, 3, 4 viviendas y se ahorraba mucho costo en el tema de la cimentación, el tema de divisiones de muros, donde los vecinos compartían en algunas ocasiones los muros. Ese problema lo tengo ahora, por eso les comentaba. A veces no podemos saberlo hasta excavar, ¿no? Y estas viviendas en muchas ocasiones no tienen planos y es muy difícil poder tener en cuenta este detalle hasta poder excavar realmente esta zona y poder darse cuenta de ello. Bueno, el tercer punto es la mala elección del tipo de cimentación. Si vamos a tener un lugar un terreno donde la capacidad del terreno sea muy baja, sea menor a 1, no vamos a poder trabajar con zapatas y vías de cimentación. Seguramente vamos a necesitar utilizar plateas de cimentación. No tener en cuenta el tipo de cimentación que vamos a requerir según la capacidad del terreno nos puede llevar a graves problemas, ¿no? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta en el diseño, porque podemos buscar la forma de que todo esto pueda calzar en la parte de diseño, pero es muy diferente cuando se construye y podamos tener algunas deficiencias por estar muy pegados al límite de lo que nos permite el reglamento. El comportamiento que tiene la edificación es muy variable, porque recuerden que la construcción no es al 100% como en el diseño que diseñamos toda la edificación de golpe. En la construcción, en muchas ocasiones, diseñamos por partes, donde agregamos peso a esta edificación
paulatinamente, ¿no? No hagamos de golpe tal cual, sino es que vamos avanzando seguramente la primera planta, luego avanzamos en la segunda planta, en la mitad de la casa, y luego avanzamos la otra mitad. Entonces, este desbalance de pesos que se da durante el proceso constructivo, en algunas ocasiones sí son considerables. No en todas, pero en algunas, de acuerdo a la estructura, es muy considerable, por lo cual debemos darle el tiempo de fraguado a nuestra cimentación también y para poder proseguir con la construcción. Recuerden que el tiempo de fraguado, si no se usa un aditivo acelerante, es de 28 días, como mínimo 21 días, para que pueda obtener la mayor cantidad de resistencia a nuestro concreto. Bueno, el cuarto punto en errores de diseño tenemos la cimentación sobre rellenos estructurales inadecuados, ¿no? Si vamos a desarrollar la construcción sobre un punto donde la base, de la cimentación no es adecuada, también vamos a tener problemas. Es por eso que el tema del estudio de suelos es muy importante para poder evitar que esto ocurra en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, pasemos al siguiente punto, de errores de cálculo. Son poco frecuentes. Si se realiza un correcto cálculo, bueno, lo realiza una persona, lo realiza un profesional y podemos cometer algún error. También existe esa posibilidad, algo que de repente no pasa mucho, pero que sí existe en algunas ocasiones. Y en este punto va también mucho la experiencia de poder verificar que si algún dato no va o no es correspondiente al proyecto, consultarlo con el profesional. Si bien el profesional no está excepto a que los cometa. Y si uno tiene la experiencia, no optemos por realizarlo de acuerdo a nuestra manera, sino por consultar, ¿no? Consultar al especialista de si está correctamente calculado o si ha colocado el dato adecuado. Y esto me pasó hace algunas visitas atrás, donde el maestro me acercó unos planos que le habían entregado y me dijo: mire, ingeniero, acá los estribos me mandan un cuarto, pero yo lo estoy colocando 3/8, porque creo que es lo correcto. Y bueno, sí tenía razón, o sea, no existe estribos de un cuarto que sean estructurales. Y en ese punto, sí, seguramente el ingeniero que diseñó ese proyecto se le habrá pasado, se habrá confundido al momento de hacer el dibujo del plano. Seguramente se le copió de otro tipo de estructura, como posiblemente una columneta o una viga que no tenía mucha importancia, donde puso esa dimensión de acero en sus estribos. Y bueno, se había copiado, se había traspapelado en la zona de columnas y de vigas, donde no es lo adecuado colocar estribos de un cuarto, y con la experiencia del maestro que ya había trabajado en otros proyectos, pudo darme esa acotación, y bueno, yo le di la aprobación de que cambiemos a los estribos que son los adecuados, que son de 3/8. Entonces, si nosotros vamos a identificar como problemas como ello, o no sé, de repente algunas dimensiones que se les parezca que les parezca que no acorde con el tipo de edificación, es importante que ustedes hagan saber de ese error al profesional para que él pueda revisar si realmente existe ese error o es algo que sí se calculó, ¿ok? Es importante tener esa comunicación frecuente con el profesional o con el supervisor que está pendiente del proyecto. El segundo punto son estimaciones de las acciones sobre la cimentación y cálculo de los esfuerzos. Bueno, al momento que un profesional analiza, se pone en los supuestos de que pueda pasar algo, de que pueda el entorno, de repente si estamos cercanos a una carretera donde pasan vehículos de alto tránsito y vehículos, perdón, de carga alta, se tengan en cuenta estos pesos para la edificación, ¿no? Para donde se va a encontrar. Bueno, esto va más que todo para los muros de contención, si hablamos de un semisótano, pero también tenemos en el caso de que se vaya a ocupar esta edificación con maquinarias pesadas, por ejemplo. O sea, se va a recibir maquinarias pesadas. Entonces, tener todos estos usos claros de la edificación va a generar que el profesional pueda tener en cuenta el peso que va a significar estas maquinarias en la edificación. Son cargas vivas, no son cargas muertas de la estructura. Entonces, estas cargas vivas es muy importante que se tengan en consideración, porque si no se tuvieron en consideración durante el análisis o durante el diseño de esta cimentación, también vamos a tener problemas. Por ejemplo, algo que está ocurriendo mucho, y bueno, he tenido tres, para que sean tres ya me parece algo relevante, la verdad.
llamadas de personas que me pedían asesoría sobre, querían modificar su cocina, perdón, su piscina. La piscina, como ya estamos en temporada de verano, es algo que muchas personas o muchas familias requieren en su edificación, y esta familia quería modificar su piscina, no lo quería tener en esa ubicación, quería pasarlo a otra área. El tema de la piscina es algo que genera un sobrepeso a la edificación. Tanto su altura puede afectar, porque se va a tener en cuenta mayor volumen de agua, y también su ubicación, ¿no? En qué zona está colocado, porque la estructura que se encuentra a su alrededor es la que va a absorber o va a recibir este peso y va a transmitirlas hasta la parte del terreno. Mover la piscina no simplemente conlleva un trabajo de arquitectura donde se tenga que ver por dónde se va a circular, cuáles van a ser las dimensiones óptimas para que puedan divertirse seguramente la familia en esta piscina, sino también qué estructura va a recibir todo este peso y qué subestructura, hablando de la cimentación, va a recibir este esfuerzo, ¿no? Entonces, no es tan sencillo, hay que tener claro todo esto en la etapa de diseño, no podemos variarlo, modificarlo fácilmente estos puntos, y también es importante que el que se va a encargar de diseñar este proyecto tenga claro todas las cargas vivas y muertas que se van a tener en cuenta en la construcción y en el uso de la edificación. Bueno, y en lo último, en las dimensiones y profundidades de cimentación. Puede existir algún error al momento de tipeo, como les mencionaba, tanto en la parte del estudio de suelos como en la descripción, en los planos de la cimentación. Las dimensiones, quizás se les pueda mover un punto y no decir 2.4 metros, es decir 0.24 metros o 24.5, ¿no? O sea, hay datos que de repente en la parte de tipeo se les puede escapar, y es importante identificarlos y poder conversarlos con el profesional. Ahora veamos cuáles son los errores en la ejecución del proyecto. Ya, en el punto anterior hemos visto sobre esto de aquí, es una descripción de cómo se encuentran los estratos de nuestro terreno, ¿no? Y esto ocurre en algunas ocasiones y se tienen que resolver en campo. Y ocurren o pueden ocurrir cuando no realizamos en los lugares que nosotros requerimos el estudio de suelos, como les mencioné en el ejemplo anterior. Recuerden de que hay que ubicar, hay que tener un prediseño de la arquitectura por dónde se va a ubicar la casa, y de acuerdo a eso realizar las calicatas en esos lugares. Antes de seguir, les recuerdo de que pueden realizar cualquier tipo de comentario aquí debajo. Al final de la capacitación, Lucero nos va a acompañar para poder resolver esas preguntas y poder conversar acerca de cuáles serían las recomendaciones con respecto a sus dudas que seguramente tienen en cada punto que estamos tocando. Pueden hacerlo aquí en los comentarios. De igual forma, no se olviden de compartir este contenido o este video en vivo en los grupos que ustedes participan, para poder llegar a más constructores y así capacitarlos a ellos también. ¿Ok? Entonces, estamos ahora hablando sobre la incompatibilidad con el estudio de mecánica de suelos. Ahora, eso se puede dar por dos puntos. Una, porque no se desarrolló adecuadamente el estudio de mecánica de suelos, y dos, porque el estudio de mecánica de suelos no se dio adecuadamente. Fue un copy-paste, quizás, o el que analizó al final no hizo ningún análisis y simplemente colocó datos según lo que a él le parecía, o no logró excavar hasta la profundidad que se requería y asumió datos. Este problema nos trae, este error, perdón, nos trae problemas al momento de ejecutar. Y en capacitaciones pasadas yo comenté una experiencia sobre un terreno en Chorrillos, donde en los planos y en el estudio de mecánica de suelos nos decía que a 3 metros íbamos a encontrar, perdón, a 2 metros 80 íbamos a encontrar grava, ¿no? Íbamos a encontrar el suelo estable con una resistencia con la cual se diseñó. Se llegó a los 270, se llegó a los 280, 290, 3 metros, y no se encontraba este terreno estable. A los 3 metros se encontró la grava que se mencionaba, pero como ya tenía esta pequeña duda de que me parecía raro de que se encuentre 20 centímetros abajo, mandé a excavar 30 centímetros más, y bueno, esta pequeña grava solo era 20 centímetros, ¿no? Luego de ello seguíamos encontrando arena. Seguimos excavando y recién encontramos un terreno estable a los 3 metros 50, 3 metros 70.
donde recién pudimos realizar nuestra cimentación. Entonces vemos que este tema de la cimentación es muy importante tener un terreno estable. Si nosotros nos dejamos llevar simplemente por una capa de 20 centímetros, esto no le va a dar la estabilidad que necesita la cimentación. Ahora, muchos se preguntarán, pero ya nos encontraríamos muy profundo, ¿no? Para poder colocar una cimentación y nuestra columna sería muy larga. Para poder resolverlo, lo que hacemos es colocar falsas zapatas o realizar un mejoramiento del terreno utilizando firmado y compactando cada 15 centímetros, 20 centímetros, realizando un compactado para poder subir, pero ya con un terreno estable, con un terreno que tenga una mayor resistencia que una arena fina, ¿no? Como es en el caso de Chorrillos en muchos lugares de la zona. Eso es importante, y en la parte derecha, la parte que es en esta parte de aquí, podemos encontrar este análisis del terreno. Vemos que, por ejemplo, no se logra apreciar muy bien, pero yo les ayudo. Acá dice 60 centímetros. A 60 centímetros encontramos un estrato de relleno y suelo de arena limosa, con poca humedad y semicompactada. Presenta gravas en forma angular, suelo no plástico, eso es lo que se encuentra a esta profundidad. Muchos terrenos de Lima, lo que he presenciado en los estudios de suelos es que a 90 centímetros, 80 centímetros, encontramos un terreno engañosamente bueno. Si nosotros seguimos excavando, ya encontramos otro tipo de terreno, como es el que vemos aquí. Suelo de relleno con grava mal graduada, eso que habla de que piedras que no sean angulosas, que sean redondas, que sea poca la piedra que se encuentra más limo seguramente, y de color marrón claro. Las gravas son en forma angular y boloneras. Boloneras es esas piedras de río que son redondas, y bueno, menores a 25 centímetros de diámetro, no presenta plasticidad de mediana húmeda, semicompactada, o sea, no está dura al 100%. Bueno, también es por lo que el terreno no es una arcilla como tal, sino es material limoso que difícilmente se compacta. Y eso es lo que se ha encontrado, ¿no? A esta profundidad hasta los 3 metros, nos menciona, ¿no? Estos son los 3 metros del estudio que se realiza. Si hubiesen encontrado un tipo de terreno adicional, hubiesen hecho otra descripción adicional, y también seguramente tendría otros resultados en sus características de resistencia. En la excavación de la cimentación, el profesional responsable debe verificar que coincida con el que se menciona en el estudio de suelos, ¿no? Con estas características que nos dan en el estudio de suelos, nosotros debemos verificar si realmente coincide con lo que estamos encontrando a la profundidad que nos indican, y poder tener la seguridad que es ese terreno el cual nos va a dar la resistencia que ellos mencionan también en otra parte de su informe, que es el cuadro que hemos visto en el punto anterior. Otro punto son los errores de replanteo. En casos de incompatibilidad con los planos de cimentación, tomar decisiones sin consultar al profesional, como ya lo hemos mencionado en las láminas anteriores, puede llevar a tener errores o equivocaciones. Y bueno, esto ocurre algunas veces porque tenemos obstrucciones cuando estamos trazando nuestra cimentación, de repente una piedra, cimentaciones vecinas, digamos, estructuras que no teníamos visualizados en los planos, y trabajos que tampoco teníamos en cuenta, y que en algunas ocasiones no realizar el adecuado trazado o respetar las medidas de la cimentación que indican en los planos puede llevar a una inseguridad de toda la edificación, porque ya no se va a respetar, ya no se va a tener en cuenta estas dimensiones que son muy relevantes para que la estructura pueda descansar y apoyarse sobre unas bases sólidas. En el caso de que te encuentres con una piedra, una roca que es demasiado grande, pues hay que demolerla, hay que nivelar el terreno, y que no se encuentre ocupando parte de la sección de nuestra cimentación y obstruya con su resistencia y con su debido proceso constructivo. El vaciado del concreto en etapas. Esto es otro punto, como vemos aquí. Esa fue una construcción que estábamos realizando, y aquí podemos encontrar varios puntos. A ver acá, vamos a... La cimentación, recuerden, no solamente sobre cimientos, zapatas, también hablamos de vía de cimentación. En algunos pasos, en algunos proyectos será también las losas como tal. Vemos acá un tubo, ¿verdad? Vemos un tubo, pero este tubo
es un tubo de la cisterna que en la etapa de diseño se tiene en consideración, por lo cual se ha realizado un reforzamiento tanto en la parte superior como en la parte inferior de un acero adicional para poder suplir este atravesado del tubo y esta disminución de la sección en esa área, ¿no? Entonces, tener en consideración todos estos datos en el momento de diseño y plasmarlo en los planos para que los constructores puedan tenerlo en cuenta en su construcción es muy importante, porque tener recién esta sorpresa al momento de ejecutar puede llevar a tanto como algunos retrasos en obra como en un daño si no se realiza el correcto proceso. El segundo punto, cuando cortamos la cimentación en diferentes etapas, como lo que estaba ocurriendo aquí. Ven estos fierros que están acá, clavamos unos fierros y acá también vemos que la cimentación está terminando hasta esta parte. Y que, bueno, en este caso no se podía proseguir con esta cimentación porque en esta parte de aquí teníamos gran volumen de tierra, lo cual no nos permitía poder seguir con la excavación. Lo que se realizó aquí es cortar la viga de cimentación a 1/3 de su distancia o fuera de la zona de alto trabajo con la cortante. Previa coordinación con el ingeniero estructural, nos da su recomendación a qué distancia podemos realizar este corte del concreto y bueno, también para que el empalme con la otra parte sea de la mejor manera. Entonces, uno es ese punto, a qué distancia podemos cortar. Lo segundo es que si cortamos las vigas de cimentación o los cimientos, al momento de realizar el otro empalme, tenemos que realizar colocar el puente de adherencia del mismo para que el concreto que se vaya a pegar más adelante esté adecuado o se una correctamente al concreto existente. ¿Ok? Eso también es importante y relevante al momento de tomar acción al realizar una cimentación por etapas. Errores en las medidas, ¿no? Modificar medidas en campo por interferencia, como les comenté en el punto anterior, va a debilitar, va a quitarle la resistencia de nuestra cimentación y puede provocar fallas de la misma, ¿no? Fallas por tracción, por funcionamiento, etc. De la misma forma, modificar la distribución de la malla inferior que se coloca en las zapatas, cambiar el grosor del acero, la distribución del acero, todo ello también genera daños en la cimentación y que seguramente en una primera instancia no vas a ver este daño, no vas a ver que se esté fracturando, que se está rompiendo, porque recién estás en una primera etapa y no estamos cargando nada todavía. Cuando ya vayamos en el piso 3, 4, 5, de acuerdo también al volumen de esta estructura, al peso que significa esta estructura, interiormente se van a generar fisuras que sean caminos tanto para la humedad y también para la menor durabilidad de la estructura del concreto y que en un periodo corto pueda tener fallas en movimientos que provoquen ya daños estructurales visibles en los muros o en las vigas. Es importante invertir lo que se tenga que invertir en la construcción de nuestra cimentación porque, como les decía a muchos clientes, solamente una vez lo vamos a ver. Y esperemos no verlo una segunda vez porque sería ya cuando estuviésemos demoliendo nuevamente y haciendo las correcciones adecuadas. Entonces hay que mantener, hay que invertir lo que se tiene que invertir de acuerdo al diseño que se ha calculado en los planos para que no tengamos problemas más adelante. En el segundo punto vemos aquí deficiencia en los rellenos, ¿no? En los rellenos estructurales. Cuando tenemos terrenos inestables, como hemos visto en el punto anterior sobre el problema que le comentaba en Chorrillos, hay que mejorar el terreno. De igual forma, si encontramos un terreno al momento de excavar y llegamos al nivel que nos indican en los planos, esta capa, esta base inferior, hay que compactarla adecuadamente. Hay que compactarla con un canguro, compactarla con una plancha compactadora, estos equipos que nos van a dar un mejor resultado del terreno, porque recuerden que a veces cuando nosotros estamos realizando la excavación, a veces nos pasamos un poco o picamos esta parte superior y lo dejamos un poco nivelada, pero a media compactación, ¿no? No está compactada adecuadamente. Y con solo echar agua no se va a compactar mágicamente. Debemos usar equipos como los que vemos en la imagen para poder darle la compactación adecuada y que cuando ésta reciba el peso de la cimentación no se acentúe, no genere algún asentamiento ligero que también pueda provocar algún problema más adelante. Entonces, para asegurarnos, hay que realizar una compactación adecuada.
Ahora veamos sobre la calidad y durabilidad de los materiales. Hasta este punto, si tienes alguna consulta, recuerda, puedes hacerla aquí en los comentarios. Lucero, al final de esta capacitación, va a preguntar, va a dar vida a todas estas preguntas y vamos a poder responderlas en forma directa al final de la capacitación. Recuerda también que todos los que estén participando hoy en esta capacitación van a recibir una premiación, van a poder recibir un premio, perdón, en el sorteo que vamos a realizar al final de la capacitación. Selección de los materiales. Los materiales deben ser adquiridos de canteras que tengan controles de calidad comprobada. Recibir materiales a un bajo costo nos puede llevar a problemas como el tema del salitre que vimos en la historia que les presenté en la primera lámina. Tener materiales que provengan de una cantera donde se realice un estudio de calidad de sus materiales, como lo vemos aquí, donde se analiza tanto su densidad como su característica de tamaño, de qué están compuestos, qué sales o sales contiene su material, si son sales dañinas para la construcción o son ligeramente aprobados para que no tengan reacción alguna con el cemento o con el agua cuando se produzca el mezclado de los materiales para obtener el concreto. Entonces, todos estos puntos de poder conocer que la cantera donde estamos o de donde están proveniendo todos nuestros materiales que vamos a utilizar sean de lugares que tengan una certificación de calidad, tengan ya varios años en el mercado y que no sean lugares que se hayan creado informalmente y que simplemente cojan material de los ríos o de canteras provisionales donde puedan estar viniendo con material orgánico, basura y que puedan contaminar nuestro concreto, van a prevenir que tengamos daños como el tema del salitre o como una baja resistencia de nuestros concretos. Los materiales deben ser usados sin presencia de materia orgánica y o inorgánica, como les mencionaba. Hablamos tanto de restos de alimentos o restos de basuras, plástico, etcétera, porque así mantengamos una dosificación adecuada, no vamos a alcanzar la resistencia que necesitamos, menos aún va a poder cumplir con las acciones que requiere una estructura de esta magnitud, que es una cimentación, algo que vamos a ver, como les mencionaba, varias veces. La selección de los materiales según las recomendaciones también es importante y esto muchas veces nos dan en el estudio de mecánica de suelos porque ellos son los que estudian los tipos de sales, cloruros que tiene nuestro terreno y que seguramente si colocamos un material que no es el adecuado pueda reaccionar y obtenerse daños en la estructura. Por ejemplo, el cemento con características mejoradas contra el terreno, hablamos del salitre particularmente, que es el problema más grande que se tiene hoy en día. Cementos con menor calor de hidratación, si hablamos de cimentaciones altas, cimentaciones de volúmenes importantes, el calor de hidratación va a prevenir fisuras o grietas que puedan generarse por el mismo fraguado. El uso de aditivos para mejoras de la colocación y el fraguado del concreto, también de repente si tenemos una estructura, una platea de cimentación con mayor cantidad de aceros muy pegados, de repente cada 10 centímetros, cada 15 centímetros, y se hace muy tupido, tener un concreto con un plastificante que pueda mejorar el comportamiento del concreto en el momento del vaciado va a ser también muy importante. Otro punto, podemos hablar acerca del fraguado, como les mencionaba, si ustedes están planificando que van a realizar la construcción de forma inmediata del primer o segundo piso antes de los 21 días que se puedan tener en la construcción del fraguado de la cimentación. Entonces podemos usar aditivos acelerantes que nos ayuden a poder obtener esta resistencia en el menor tiempo y no tener problemas o daños a nuestra cimentación por agregarle peso en un periodo anterior al que tenga su mayor resistencia, ¿no? Eso también es un punto que tienen que tener en cuenta al momento de realizar una cimentación. Bueno, eso es con respecto a los materiales. Ahí vamos ahora a la variación en el uso de la edificación. ¿Cuáles son esas variaciones que puedes encontrar? Recuerda que tú obtienes un diseño, puede ser un diseño bueno, que esté completamente graficado qué es lo que debes realizar, como también puedes encontrar un diseño que de repente tú sientes que le faltan datos o que no te ayuda a poder entender bien el proyecto. Entonces, es ahí donde surgen estas variaciones al momento de ejecutar el proyecto, ya sea en el campo. Bueno,
Ahora, este punto va antes que ese, ampliaciones de la estructura. Ampliación de la estructura, seguramente ustedes constructores en Piura, en Lima, en todas las partes del Perú, se lleva a cabo y seguramente también, como en el caso de nuestro amigo Jairo en Colombia, también se tienen en cuenta en casi toda Latinoamérica el tema de ampliaciones es algo que se viene dando bastante. Ya desde hace años pasados, no es desde ahora, desde años pasados ya se viene creciendo sobre construcciones existentes y construcciones que tenían bases que no fueron preparadas para los niveles que hoy en día se requieren. Estas ampliaciones, como vemos en la imagen, le quita vida útil a la edificación, a la cimentación, porque estamos sobrecargando lo que ellos pueden soportar, lo cual en un periodo no muy largo van a tener que ceder, van a terminar por fisurarse y van a generar asentamientos diferenciales en las zonas más débiles de esta edificación. Y es porque se pensó solo en la parte superficial, se mejoraron seguramente los aceros y todo lo demás, pero no se pensó en la cimentación en las dimensiones. Incluso he visto casos lamentables donde se hizo un falso reforzamiento, se plantaron columnas, pero cuando veo la cimentación que se hizo, solo se hizo una cimentación de 50 por 50 centímetros. Algo que parece que no podría ocurrir, pero que lamentablemente ocurre en muchos lugares, en este caso de Lima, que he podido evidenciar, donde realizan falsos reforzamientos y engañan a las personas mencionándoles o enseñándoles que, bueno, la columna sí tiene dimensiones adecuadas, pero la cimentación, seguramente por no romper en los pisos o no dañar los acabados que se tenían, se hicieron pequeñas excavaciones a pequeñas profundidades, lo cual no va a servir de nada tener columnas con aceros de gran dimensión, de grandes dimensiones, también de su sección, si no se tiene una base adecuada. Entonces, para poder realizar ampliaciones es importante también conocer cómo está hecha su cimentación y poder validar si esa cimentación va a poder soportar este incremento de peso o si es que se necesita realizar un cambio en la cimentación, un mejoramiento en la cimentación, tanto con vigas de cimentación como con zapatas. Todo esto es importante tenerlo en cuenta antes de empezar con el diseño de una edificación. El segundo punto, cómo es que se dañan las cimentaciones ya construidas, es modificando el uso. Y es justamente lo que les mencionaba anteriormente sobre si nosotros vamos a considerar que la edificación va a soportar cargas vivas de maquinarias o que si en un inicio fue una vivienda y luego pensamos en, bueno, en nuestro distrito está creciendo mucho el tema del deporte, vamos a hacer un gimnasio, como vemos aquí en la parte, en las imágenes, entonces le hacemos el cambio, ¿no? Alquilamos, compramos una vivienda y modificamos ello y colocamos máquinas, colocamos equipos industriales quizás que están cargando a nuestras cimentaciones y la están dañando. Esta modificación de uso es algo que ocurre mucho y por el desconocimiento de las personas y de algunos constructores. Y aquí les traigo un dato que puede un poco ejemplificar este caso. Por ejemplo, en el caso de viviendas, nosotros consideramos 200 kilos por metro cuadrado. Esto quiere decir que en este metro cuadrado, a ver, vamos a ver, en este metro cuadrado, por ejemplo, en este metro cuadrado donde está la señora con sus hijas, nosotros consideramos que aquí está cargando 200 kilogramos por metro cuadrado. A diferencia en este metro cuadrado que se tiene en este gimnasio, donde se considera, donde vemos también el peso tanto de la persona, el peso de las máquinas, y por lo cual se considera un peso mayor, que es de 500 kilogramos por metro cuadrado. Esto, como ven, es más del doble, y si nosotros no tenemos en consideración esta sobrecarga, vamos a tener problemas al momento de utilizar nuestra vivienda o nuestro local comercial, nuestras tiendas que podamos querer construir, es por simplemente no tener los datos adecuados o modificar los usos ya construidos. Por lo cual es importante mantener el uso del diseño. Si se diseñó para tal uso, hay que mantenerlo, no hay que cambiarlo. Y si quieres cambiarlo, hay que realizar un análisis para poder mejorar tanto las características de la edificación como también de la cimentación. La variación del entorno. ¿Qué variaciones sufre el entorno y que afectan a una cimentación? Bueno, la primera es la construcción de edificaciones vecinas. Por ejemplo, en este caso, esta es una vivienda.
Ya. Esta de aquí es una vivienda, ¿no? Y acá tenemos una nueva construcción. La nueva construcción, ¿en qué puede generar daños? Pues si la construcción nueva va a ir por debajo o su cimentación va por debajo de la cimentación antigua, puede generar algún tipo de asentamientos en esta construcción antigua. También el caso de introducción de nuevas cargas del terreno. Y, bueno, eso habla mucho del tema de diferencias de la cimentación. Si el terreno va a recibir mayor carga, entonces también se afecta y puede tener algún tema de asentamiento en alguna parte del terreno que pueda jalar y pueda socavar a la cimentación vecina. Por lo cual es importante tener en cuenta si alguien va a construir a nuestro costado o si nosotros vamos a construir, identificar qué tipo de cimentación tiene y qué tipo de cuidados podemos realizar a esta cimentación, como el tema de muros de contención, el tema de calzaduras para que pueda evitar ello. Todo ello es importante porque, como vemos aquí, en este caso tenemos una edificación de 2,5 pisos, que es un pequeño problema con la cimentación, y vemos más aún cuando se puede evidenciar en todo este muro de la cimentación, no encontramos columnas. Y es algo que ocurre en edificaciones antiguas. Antiguamente las columnas eran poco usadas. Toda la edificación se sienta sobre muros. Y son edificaciones muy débiles, muy propensas a sufrir daños. Por lo cual hay que tener mucho cuidado cuando vamos a construir. O de igual forma, si alguien va a construir a nuestro costado, puede acercarnos y poder indicar qué tipo de trabajo van a realizar y qué tipo de acciones van a tomar para que no ocurran daños a nuestra vivienda. Aquí vemos una imagen de una excavación que justamente les mencionaba, ¿no? Cuando hacemos una excavación en una parte, vamos a cambiar el color del puntero para poder verlo mejor, ¿no? Cuando realizamos una excavación en la parte de nuestra obra, aquí, lo mejor es dejar como mínimo 1,5 metros, ¿no? 1,5 metros, y hacer un pequeño talud para que la presión de la tierra no prevenga o que ocurra esto, ¿no? Que ceda la base donde está apoyada la cimentación de la casa, y evitar que exista algún asentamiento y, bueno, y existan fisuras en la vivienda vecina. Eso es lo que debemos contemplar, porque si nosotros nos lanzamos a excavar simplemente, puede que en algunos casos no ocurra nada o no haya ocurrido nada si ya lo han hecho, pero no estamos ajenos a que una edificación con una menor calidad en su proceso constructivo pueda ceder, o el terreno sea un terreno inestable y pueda ceder y generar esta rotura que vemos acá y provocar este desenlace que vemos en la imagen de la derecha, algo que no queremos que ocurra en ninguno de nuestros proyectos, y menos aún en viviendas que no nos pertenecen, viviendas que sean de familias que estén viviendo tranquilamente y que se vean afectadas por una construcción nueva. Las vibraciones y efectos dinámicos también son daños que puedan ocurrir a una edificación, y más aún a una cimentación que no fue construida en las mejores condiciones. El tema de vibraciones y ondas que ejercen los sismos pueden provocar licuaciones en el terreno, y bueno, más aún cuando el terreno es húmedo, se encuentra mayor cantidad de material limoso que no puede evitar que estas ondas afecten considerablemente a nuestra edificación. Es tener en cuenta, quizás las ondas van a llegar de todas maneras, pero si se encuentra con una cimentación estable y segura, no va a ocurrir nada. En muchas ocasiones, el tema de daños a la estructura ocurren no tanto por la parte superficial, sino por la parte inferior, que son las cimentaciones. Tener problemas con no tener un buen terreno o no estar en un terreno estable puede generar daños de asentamientos, lo cual provoca fisuras o grietas en las vigas, en las columnas, en los muros, porque ya se ha movido nuestra cimentación, porque no se encontraba un terreno estable. Esto podemos evitarlo, podemos disminuir que ocurra ello, si vamos a tener las cimentaciones adecuadas en un lugar adecuado, en un terreno estable, y no va a ocurrir nada de ello. Bueno, ahora pasamos nuevamente a los sismos. Como les mencionaba, el tema de la licuefacción del suelo, aquí lo podemos ver más aún, cómo es que la arena sobresale, se mezclan las clases de suelos y desordena nuestra
nuestro terreno que tenía contacto con la cimentación y provoca daños a la edificación superficial. El otro punto es anclajes bajo el edificio, ¿no? Y es algo que está ocurriendo hoy en día y en gran cantidad o en la mayoría de distritos donde se construyen edificaciones altas y se realizan este tipo de anclajes. Ahora, si bien esto de aquí previene que todo el terreno ceda y digamos, genere un desplome hacia la socavación, hacia la excavación de la edificación nueva, también tiene algún pequeño problema, que es el siguiente. Cuando nosotros realizamos este tipo de edificaciones, es en esta parte de aquí, que estoy señalando, voy a cambiar de plumilla, es en esta parte que es la vulva del anclaje, donde se rellena de concreto. Por este tubo que tenemos aquí, se inyecta cemento líquido, un grout, que termina en la parte inferior y mejora la resistencia del terreno que está a su costado, ¿no? Y genera una vulva de concreto. En la parte superior, aquí, se coloca una plancha metálica y con un equipo, una gata hidráulica, se jala o se tensa este cable haciendo compresión con esta vulva, ¿no? O sea, esto quiere ir para allá, pero aquí tenemos una plancha que también evita que el perno ceda y agarra el muro y hace que exista otra fuerza hacia el lado izquierdo. Toda esta zona de aquí, que vemos en la parte intermedia, es la zona que se contrae porque vemos dos esfuerzos laterales y de direcciones opuestas. Pero justo después de la vulva, o sea, aquí, en esta zona de aquí, es donde se genera se suelta un poco el terreno y si si el terreno es inestable, puede generar un ligero asentamiento. Existe esa posibilidad, no se da en muchas ocasiones, pero existe esa posibilidad y también hay que tenerlo en cuenta cuando realicemos este tipo de edificaciones o cuando se generen este tipo de edificaciones aledañas a nuestros proyectos. Son estos los puntos que debes saber si vas a construir una cimentación. Todos estos puntos que te he mencionado seguramente te van a ayudar a poder evitar que tu cimentación tenga daños en un corto tiempo o en un largo tiempo. Evitar que esto ocurra en tu cimentación es muy importante. Ahora pasemos a darte cuáles son estas 4 recomendaciones que podemos obtener de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Prácticamente es el resumen. Son los 4 puntos que creo que son muy importantes que tú debes practicar. Primero es utilizar materiales no degradables, impermeables como protección de los cimientos. Hablamos de los plásticos, también podemos hablar de impermeables, impermeabilizantes, materiales impermeabilizantes que puedes colocar en todo su entorno para prevenir que los sales, los cloruros que se encuentran en el terreno y que van a tener contacto de todas maneras con nuestra cimentación, pueden afectarlo en un periodo corto o largo plazo. Puedes usar, como te comentaba, plástico o puedes usar materiales impermeabilizantes, antisalitres, que tú puedes encontrarlo en baldes, como en forma de pintura, pintar todo el tema de las zapatas y evitar que este concreto se dañe con las sales y los cloruros de los terrenos. Eso es, digamos, el principal para poder evitar que en un periodo corto podamos tener el problema de los salitres y que sea ya un dolor de cabeza y que sea algo difícil de poder solucionar. Segundo, es utilizar materiales que tengan mejores respuestas ante agentes externos. No solamente utilizar los puntos anteriores, que son plásticos y impermeabilizantes, sino también materiales, como son los cementos que hemos visto, la arena, la piedra, que estén certificadas, que sean de alta calidad, para que tu cimentación no tenga problemas. Tercero, el diseño de la cimentación debe darse de acuerdo a los datos y recomendaciones emitidas por el estudio de suelos, por los especialistas en el desarrollo y en el diseño de la cimentación. No realizar ningún cambio en la ejecución sin previa coordinación con nuestro proyectista. Empleando la estructura necesaria para contrarrestar las bajas condiciones del terreno, que en muchas ocasiones vamos a encontrar terrenos con bajas resistencias, por lo cual se requiere una mejor cimentación. Y cuarto, realizar un estudio de mecánica de suelos en el terreno, no donde se nos haga más fácil o sencillo, sino en el terreno y en el lugar donde posiblemente se vaya a dar la construcción de nuestra vivienda.
Eso va a darnos los datos que nosotros necesitamos y vamos a poder ejecutar el diseño correcto de nuestro proyecto.